Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Claro, eso depende de cómo usted interprete el caso dativo de Primera de Pedro 3:18, porque yo lo pudiera tomar totalmente asociativo, en conexión con el espíritu. Y ese espíritu por sinecdo que sería el cuerpo espiritual, mientras que la carne por sinecdo que sería el cuerpo físico. No hay más ciego que el que no quiere ver. En un vídeo de refutación sobre el debate que tuvimos con la coalición babilónica, el pseudopastor Ángel García dice que Primera de Pedro 3:18 es un dativo de asociación, cuando realmente es un dativo de esfera. El dativo en griego puede expresar varias funciones según el contexto. En Primera de Pedro 3:18 el texto dice en griego «Sanatomen sar zopeio de neuma», y su traducción literal sería «muerto en carne, pero vivificado en espíritu». Aquí el dativo es sark, en la carne, y neuma, en espíritu, y se entiende generalmente dativos de esfera porque describen el ámbito o esfera en que ocurren estas acciones, es decir, sanato sark, muerto en el ámbito de la carne, esfera física, terrenal, zopeio de neuma, vivificado en el ámbito del espíritu, esfera espiritual. Pero Ángel García dice que es dativo de asociación. Pero ¿por qué no es dativo de asociación? El dativo de asociación implica acompañamiento, colaboración con alguien o algo. Ejemplo, junto con, en compañía de. Por ejemplo, sería típico con verbos como caminar o trabajar, donde hay una relación de cooperación activa. Sin embargo, en este texto no hay indicio de compañía o asociación directa. El pasaje no dice que Jesús fue muerto o vivificado junto con algo o alguien, sino que estas acciones ocurrieron en esferas específicas, carne y espíritu. El contexto más bien apoya la contraposición entre esferas. El texto está marcando un contraste entre dos modos de existencia, el ámbito terrenal, carne, y el espiritual, espíritu, lo que refuerza el uso del dativo de esfera. Por lo tanto, el uso del dativo aquí es de esfera, no de asociación. Ángel García. Si el dativo en neuma, espíritu, se interpretara como un dativo de asociación, implicaría que Jesús fue vivificado junto con el espíritu, como si fuera un compañero. Sin embargo, esto no encaja con el contexto teológico ni gramatical del pasaje. Bajo esta interpretación errónea también se tendría que entender que Jesús fue muerto junto con la carne, sark, como dativo de asociación, lo cual carece de sentido porque la Biblia nunca se pone a hablar de muertes de naturalezas, y más aún, la carne no es un compañero en su muerte, sino la esfera o ámbito en que ocurrió su muerte. Es decir, murió él, su yo, la persona, cuando existía en su única naturaleza, la física. Por lo tanto, es dativo de esfera, muerto en la carne, en su naturaleza humana, y vivificado en el espíritu, en su naturaleza divina o en un ámbito espiritual. Esto señala el contraste entre dos estados o esferas de existencia. Por lo tanto, dativo de asociación, hipotético, muerto con la carne y vivificado con el espíritu, implicaría que la carne y el espíritu son compañeros en el proceso, lo cual no tiene sentido en este contexto porque las naturalezas no mueren ni son resucitadas, sino que simplemente indican el ámbito o esfera en que la persona experimenta tanto la muerte como la resurrección. Claro que hay varios dativos, pero la interpretación como dativo de esfera es más coherente tanto lingüística como teológicamente, dado que el pasaje subraya una transición entre la esfera física, carne, y la espiritual, espíritu. Por otro lado, en una cláusula anterior del mismo texto traduce erróneamente la Reina Valera «Cristo padeció». Señalar que Jesús padeció en lugar de simplemente fue muerto hace aún más evidente la función del dativo de esfera en la cláusula que sigue. Si interpretáramos el dativo sark en la carne como un dativo de asociación, estaríamos diciendo algo incoherente, como que la carne fue su compañera o asociada en el padecimiento o la muerte. Esto no tiene sentido porque la carne, esfera física, no es una entidad con la que Jesús compartiría su sufrimiento o muerte, sino el ámbito en el que esto ocurre. García, una vez más, no sabe lo que dice.